Estimados participantes, en estos momentos vamos a desarrollar la presentación referida a la crítica al análisis económico del derecho. Nos acompaña el doctor Eduardo Hernando Nieto, quien es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con un máster en teoría social y política por la Universidad de Norwich, Inglaterra. Es graduado por la Facultad de Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, contando con estudios de posgrado en teoría constitucional y política en la Universidad de Exeter, Inglaterra, en la Universidad de Uppsala, Suecia, y en Lafayette de la Universidad de Estados Unidos. Es coordinador del doctorado en Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, profesor ordinario del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor en el posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor en las facultades de Derecho de la Universidad de Lima, Piura y UPC. Asimismo, es profesor principal de argumentación jurídica en la Academia de la Magistratura. Es autor de los libros Pensando peligrosamente, el pensamiento reaccionario y los dilemas de la democracia deliberativa, Deconstruyendo la legalidad, ensayos de la teoría legal y teoría política, y Carl Schmitt, entre el nomos y el anomos. Estimado doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Le cedemos el uso de la palabra. Ok, muchísimas gracias. Buenas noches para todos, y vamos a empezar entonces este tema que me pidieron que trabaje, que sería la crítica al análisis económico del derecho. Yo creo que para empezar habría que situar primero al análisis económico del derecho dentro del campo de la teoría jurídica, ¿no? En ese sentido, pues ciertamente se trata de una corriente que nace ¿no? dentro de lo que sería el instrumentalismo norteamericano, para empezar. Vamos a poner aquí origen, y ese instrumentalismo o realismo jurídico ¿no? norteamericano sería ¿no? la cuna del análisis económico del derecho. Entonces, esto es importante porque todas las críticas que se puedan hacer al instrumentalismo en el derecho serían también válidas para el análisis económico, o sea, para criticar el análisis económico. El instrumentalismo en realidad es un enfoque que considera que el derecho, pues como dice, es un instrumento, una herramienta que puede ser utilizada para distintos propósitos, distintos fines. En el caso de corrientes, por ejemplo, como la crítica legal, ¿no? prima hermana del análisis económico, se trataría más bien de una herramienta política, ¿no? De hecho, influenciada por el discurso marxista o postmarxista, como lo llaman hoy, buscaría pues, usar el derecho para lograr una sociedad igualitaria, como dicen, ¿no? Y por otro lado, en el caso del análisis económico, se podría pensar pues, que se trata de un instrumento orientado a alcanzar la eficiencia ¿no? desde el punto de vista económico. Y así podrían haber también otros fines o propósitos que perseguiría el derecho. Lógicamente, este instrumentalismo se ubica dentro de las corrientes sociológicas del derecho. Y ¿no? como no hay nada nuevo bajo el sol, pues siempre tenemos que reconocer que el derecho va a tener, ¿no? y hasta hoy sigue siendo igual, estas tres dimensiones, ¿no? La dimensión axiológica o valorativa, ¿no? la dimensión justamente positiva, normativa, y justamente la dimensión que estoy haciendo ahora referencia, que es la dimensión social. En ese caso, pues evidentemente si se trata de debatir o discutir, lógicamente tanto desde el derecho positivo como desde el derecho moral, sería factible lanzar críticas hacia el enfoque del instrumentalismo o análisis económico, ¿correcto? En el debate norteamericano, por ejemplo, fue muy conocida, ¿no? Fue muy conocido un artículo que escribió un representante de la dimensión valorativa o moral del derecho norteamericano, el profesor Ronald Dworkin, quien, criticando precisamente al famoso Richard Posner, ¿no? escribió este artículo, ¿no? Es la riqueza un valor,
¿no? Justamente aludiendo pues a la famosa tesis de la maximización de la riqueza que había propuesto el profesor Richard Posner, ¿no? Entonces, para empezar, ¿no? Como decía, tanto desde la visión moralista contemporánea, le hace Ronald Dworkin, como acabo de mencionar, o desde las perspectivas del naturalismo contemporáneo, en el mundo anglosajón, le hace Robert George, John Finnis, ¿no? También podemos encontrar ahí argumentos o perspectivas interesantes, ¿no? Y desde la visión positivista, pues obviamente hay también autores que, sobre todo en el contexto actual, italianos, por ejemplo, desde las corrientes realistas, ¿no? Como la corriente realista de Génova o la analítica italiana, que también podrían, evidentemente, hacer críticas o cuestionamientos sobre el enfoque económico, ¿no? O el análisis económico del derecho. Así que eso es lo primero que quería, ¿no? Comentar sobre ¿no? el contexto o dónde vamos a ubicar al análisis económico, y que se trata pues entonces de una corriente identificada con esta postura o perspectiva social, específicamente instrumentalista, y entonces sería factible hacer estos cuestionamientos desde esas otras concepciones teóricas del derecho, ¿no? En todo caso. ¿No? La visión valorativa, por cierto, también podría incluir esta corriente muy en boga hoy en día, que es el constitucionalismo, ¿no? O la teoría constitucional. Entonces, eso es un primer aspecto. Ahora, si vamos a hacer si vamos a hacer algunas precisiones, ya en todo caso, y esto me acuerdo que siempre lo planteaba cuando había discusiones o debates, ¿no? Ya hace muchísimos años, en realidad, en la Universidad Católica había discutido en su momento con el profesor Bullard, ¿no? ¿No? Más adelante también con otros discípulos suyos, etcétera. Y me acuerdo que una de las cosas que siempre incidía o se destacaba, ¿no? Era esto de considerar si es que el análisis económico era teoría o era ideología o dogmática, digamos, ¿no? Evidentemente quienes están del lado del análisis económico van a decir que se trata pues de una teoría jurídica, una teoría del derecho, que es algo científico, que es algo analítico, que se trata pues básicamente de modelos, ¿no? que provienen de la teoría económica, y que pues simplemente buscan, ¿no? Como todo un análisis, describir un fenómeno, hacer pues ¿no? una explicación sobre ciertas situaciones, hechos, conductas, ¿no? Pero que simplemente está en eso, ¿no? Ahora, los críticos justamente, ¿no? Cuestionaban esta tesis y decían más bien que se trataba de una ideología. ¿Ok? Una ideología que en el fondo trata de promover una forma de vida en particular, o una forma de sociedad en particular, mejor dicho, y que sería lógicamente pues la sociedad capitalista, que es, ¿no? La sociedad, ¿no? del individualismo metodológico, ¿no? La sociedad no materialista, etcétera, ¿no? Y que hacia eso aspiraba, ¿no? Y que en buena cuenta se trataba justamente de emplear el derecho, de valerse del derecho como herramienta, decía, para lograr ese objetivo, ¿no? O sea que mientras los marxistas hablan de usar el derecho para lograr una sociedad democrática, como dicen, o igualitaria, o finalmente comunista, ¿no? Los liberales pues usaban al derecho más bien para lograr lo otro, que sería una sociedad capitalista, una sociedad de mercado, una sociedad de consumo, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿no? Como decía, podría ser que no hayan tampoco grandes diferencias entre una y otro, me refiero, ¿no? Al enfoque político, ¿no? Marxista, y el enfoque del análisis económico, ¿no? En todo caso. Ahora, ¿cómo surgía esta polémica y cómo se podía entender, ¿no? Aquí sí quisiera dedicarle unos minutos a ¿no? a esta idea. Y es que finalmente el análisis económico mm, es, como seguramente ya han visto, una corriente que en realidad se ha ido nutriendo de distintas ideas a lo largo del tiempo, ¿no?
Y justamente esa cantidad de ideas de distinta procedencia en algunos casos hacen pues que realmente uno pueda encontrar, por un lado, tensiones, no sé si también conflictos dentro del análisis económico, y que podrían pues explicar también estas diferentes interpretaciones o lecturas que se pueden hacer sobre el análisis económico, ¿no? Por ejemplo, cuando yo desarrollo estos discursos de filosofía ¿no? Del derecho, hablo sobre los fundamentos, ¿no? Coloco así los fundamentos filosóficos, porque finalmente yo trabajo filosofía, no soy un especialista en análisis económico, pero sí conozco algo sobre los presupuestos o las bases filosóficas del enfoque, ¿no? Y entonces en estos fundamentos filosóficos podríamos encontrarnos justamente con la explicación de por qué es que para algunos el análisis económico es simplemente ciencia o teoría, ¿correcto? ¿No? Imparcial, etcétera, y para otros por qué el análisis económico es pura ideología o pura dogmática. Y es que efectivamente nosotros, por ejemplo, encontramos que entre los fundamentos filosóficos del análisis económico hay, en primer lugar, una concepción que nace en el siglo XVII, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Y que nos lleva hacia lo que vendría a ser el concepto de racionalidad instrumental. ¿Dónde hallamos estas ideas? Pues, por ejemplo, en la filosofía de este autor inglés del siglo XVII que se llamó Thomas Hobbes, ¿no? El popular autor del Leviatán, y que en este texto justamente nos habla sobre lo que significa este concepto de racionalidad instrumental, ¿sí? Partiendo obviamente ¿no? de la tesis de que todos somos individuos egoístas, pero que también estamos dotados pues de esta cosa que se llama la razón, y que podemos hacer uso de esta razón para lograr satisfacer nuestras preferencias, deseos, intereses, etcétera, y que esta razón que tiene cada uno en su cabeza es pues una calculadora que te permite adecuar medios afines. Y entonces, claro, Hobbes decía que esto hacía peligrosos a los hombres porque como todos tenían razón, o sea, todos tenían esta calculadora, pues podían convertirse en una amenaza para los otros, ¿no? O sea, todos eran amenazas para todos, en buena cuenta por esta racionalidad instrumental. Pero, ¿no? En todo caso, lo interesante es que, como decía, la idea de la conducta racional se entendía, ¿no? A partir de considerar que vamos a, ¿no? a poder, digamos, actuar en procura de satisfacer nuestros fines y no viendo la forma de poder hacer el mejor uso de los bienes o recursos que disponemos, ¿no? Y eso sería actuar de manera racional. Entonces, quienes dicen que el análisis económico es ciencia, ¿sí? Pues van a basarse en esta noción de racionalidad hobbesiana. Y entonces van a decir pues que esta es la manera de comportarse de los seres humanos, ¿no? Racionalmente. Y entonces esto, según quienes dicen esto, que quien sigue este enfoque, ¿no? Implicaría pues que uno podría encontrar diferentes ejemplos de conductas racionales desde esta perspectiva. Y es simplemente mero análisis, ¿no? Aquí incluso podría a veces hasta darse la posibilidad de igualar conductas que desde otra perspectiva parecerían ser totalmente opuestas o contrarias. Ejemplo, podría igualar la conducta de, no sé, no, Bill Gates, Zuckerman o cualquier otro de estos millonarios contemporáneos, ¿no? Con lo que podría haber sido la conducta de la Madre Teresa de Calcuta. ¿No? Digamos, los tres representarían comportamientos racionales porque han actuado buscando procurar sus intereses, satisfacer sus intereses, que son distintos, pero finalmente utilizando la razón instrumental, adecuando medios afines. Entonces, ¿no? Mientras que el fin de la Madre Teresa podría ser pues la vida, ¿no? Más contemplativa, la ayuda al prójimo, el altruismo, etcétera. El otro pues puede tener como interés, ¿no? Generar millones, y simplemente cada uno ve la manera como va a lograr su fin. Por lo tanto, uno y otro representarían ejemplos de conductas racionales. Ahora, según esta visión,
Inclusive podrían pensar que la racionalidad instrumental no es una cosa moderna, como pensamos muchos, me incluyo, sino que la racionalidad instrumental ha estado siempre presente en el ser humano. Si esto fuese así, ojo, entonces podría hablarse de análisis económico o, ¿no? Desde el mundo romano, por ejemplo, o incluso de cualquier tipo de cultura, ¿no? No interesa si estamos en Occidente o en Oriente, ¿no? O sea, yo puedo hacer análisis económico en la China, ¿no? En la China, ¿no? Del siglo, no sé, pues, 12, ¿no? Como puedo hacer también análisis económico de, de los estados postcomunistas o comunistas también. De hecho, esta perspectiva podría, y de hecho va a haber también, ¿no? Enfoques de análisis económico marxistas, o que han seguido la visión marxista, porque finalmente el marxista o el liberal o el chino o el alemán o el peruano, todos van a actuar como sujetos racionales. Y por lo tanto, entonces yo tengo ese amplio espectro, y por eso decía, entonces podemos hablar en ese económico del derecho en cualquier tiempo y lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente estoy considerando, digamos, como relevante este concepto de racionalidad instrumental. Ahora, el tema es que vamos a encontrarnos que existen otras formas de racionalidad dentro del enfoque económico, y justamente esta otra vendría a ser el utilitarismo. Es una filosofía moral que surge a fines del siglo XVIII, ¿no? Inicios del siglo XIX, y que tiene como principal exponente a Jeremías o Jeremy Bentham, ¿sí? Este, Ahora, ¿qué cosa planteaba Bentham? Pues básicamente que lo racional es lo que busca maximizar el placer, ¿no? O ¿no? Busca, ¿no? maximizar la felicidad, ¿no? Entendiendo Bentham por felicidad, placer. En ese sentido, para Bentham, pues lógicamente no sería racional aquella conducta que no buscase la felicidad o el placer, ¿correcto? Sería irracional, entonces, una conducta que más bien genere dolor o sufrimiento, y esto es entonces lo que buscaba evitarse, ¿no? La gente más bien quería aproximarse a lo placentero, huir de lo que genera dolor y sufrimiento. Por eso mismo es que Bentham era un ferviente partidario de la sociedad industrial, era un ferviente partidario pues del confort, de la comodidad que estaba promoviendo la modernidad y sobre todo la sociedad comercial, y entonces, ¿no? Y el desarrollo de las ciudades, etcétera, etcétera. Así que eso era el aporte, digamos, del utilitarismo en este caso. Y aquí sí hay una cosa interesante, ¿no? Porque si hemos dicho que la racionalidad implica buscar la maximización de lo placentero, entonces se entiende pues que esto corresponde a una sociedad ya, digamos, capitalista, una sociedad que va en vías de ser una sociedad de mercado, ¿no? Una sociedad comercial, una sociedad industrial, donde las personas pues van a acceder a una serie de bienes que les van a permitir pues obtener una serie de comodidades, ¿no? Nadie quiere vivir en una situación incómoda, todos quieren vivir en una situación cómoda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí más bien la racionalidad sí apunta hacia cierta forma de sociedad, ¿correcto? Entonces, aquí ya no hablamos de neutralidad, y entonces más bien, ¿no? Hay como que una intención, ¿no? De ir hacia esa sociedad, ¿no? Justamente por eso es que Bentham trataba pues de impulsar a toda costa esta forma de sociedad, y de esta manera entonces se podría lograr el progreso y el bienestar para todos los seres humanos, ¿no? Entonces ahí viene este tema de polémica, ¿no? Si nosotros decimos que el análisis económico es ciencia, ¿ok? Entonces tomamos la tesis de Hobbes, ¿correcto? ¿Ok? Acá sería entonces hablar del análisis económico como un discurso fundamentalmente científico, ¿no? Pero si yo tomo como base del análisis económico no la tesis hobbesiana, ¿no? Sino la tesis
que viene de el utilitarismo bentamita, ¿no? De Bentham. Entonces yo diría, ok, no, el análisis económico en realidad es ideología. ¿Por qué? Porque está asumiendo que este es el fin al que se debe de llegar, es decir, una sociedad materialista, una sociedad de consumo, una sociedad pues industrial capitalista, ¿no? No cualquier sociedad, porque una sociedad pobre, una sociedad agraria, una sociedad, digamos, rural, no va a tener pues el confort o la comodidad de la ciudad, de la urbe, ¿no? De la metrópolis. Entonces, evidentemente, aquí sí podría decirse que no, lo racional es más bien vivir en una sociedad de consumo y tener medios para poder consumir. Entonces, aquí sí habría una intencionalidad. Entonces, en concreto, ¿no? Eh, yo digo que el análisis económico es ciencia y entonces tomo la tesis de Hobbes y esa es mi defensa. Yo digo que el análisis económico es pura ideología, tomo la tesis del utilitarismo, que de hecho va a ser una de las bases para el desarrollo de las ideas de quizás uno de los más conocidos referentes del análisis económico, que sería Richard Posner, ¿no? Con esta manera, digamos, sutil de modificar un poco la tesis utilitarista, ¿no? Cambiando la felicidad por la riqueza, ¿no? En vez de maximizar la felicidad, voy a maximizar la riqueza, en todo caso, pero nadie puede negar las raíces utilitaristas del enfoque de Posner, ¿no? En todo caso. Así que tenemos estos dos fundamentos importantes que nadie los puede negar. Ahora, de hecho, hay un tercer fundamento que cronológicamente debería estar en medio, pero como está hablando de racionalidad, los he puesto los dos juntos, ¿no? Me refiero a lo que conocemos como la economía del bienestar. Y esto es claramente pues una alusión a la famosa ilustración escocesa, donde encontramos pues la figura sobre todo de Adam Smith, ¿no? Smith, pero también puede ser Hume, David Hume, Burke, etcétera. Y como todos sabemos, pues esta economía del bienestar partía de considerar que todos éramos sujetos egoístas también, que buscamos siempre nuestro interés, pero que involuntariamente al buscar nuestro interés llegamos a generar un bienestar colectivo, ¿no? A través pues de la participación de esa conocida mano invisible, ¿no? Que era la forma como Smith explicaba esta situación donde el perseguir libremente tu interés sin querértelo, sin proponértelo, podía llevarte hacia la maximización del bienestar o hacia incrementar el bienestar colectivo, ¿no? Como decía, pues, no el que uno tenga una serie de bienes o alimentos en la mesa para comer, ¿no? No es pues por gracia o bondad, ¿no? No sé, pues del que fabrica vino, o el que fabrica pan, o el que vende el queso, sino pues es solamente cuestión de que cada uno de esas personas que tienen este tipo de actividades comerciales quieren ganar plata, ¿no? Lo único que quieren es ganar dinero, tener cada vez más ingresos, y eso es lo que lleva justamente a que se genere esa posibilidad de tener estos bienes ¿no? a nuestra disposición, en todo caso. Lógicamente que más adelante van a surgir pues una serie de, de debates o discusiones sobre la realidad que subyace a esta perspectiva de la economía del bienestar, ¿no? Todo esto que se trabaja en teoría de la elección pública, ¿no? Empezando por el famoso dilema del prisionero, ¿no? Donde se evalúa justamente la posibilidad real de que cada persona egoísta va a poder siempre generar ¿no? un beneficio a uno mismo o al resto, ¿no? En todo caso. No voy a entrar en esos detalles, pero ustedes pueden explorar en torno a todo lo que significa este tema de la elección pública o de los bienes públicos y todos esos aspectos que, digamos, subyacen a lo que sería esta crítica o cuestionamiento a la denominada economía del bienestar, ¿no? Ahora, finalmente, entonces, se trata pues de ver que, digamos, reuniendo o juntando a todas estas distintas corrientes filosóficas que además, como ustedes pueden percibir, son corrientes que van en distintas épocas.
¿no? El 17 con la racionalidad instrumental, el 18 con la ilustración escocesa, que después va a inspirar también autores como Hayek o von Mises, ¿no? De la escuela austríaca, hasta finalmente llegar al utilitarismo, ¿no? De inicios del 19. Entonces, esos serían, digamos, los antecedentes, ¿no? Reales de lo que llaman el análisis económico del derecho, aunque como se sabe, pues ya en cuanto a corriente jurídica norteamericana, en principio se lo ve surgir en la década de los 60, ¿no? Del siglo pasado, y esto a través de algunos autores, etcétera, que han ido, ¿no? Señalando, ¿no? Este tipo de perspectivas, ¿sí? Entonces, ahora quería referirme a lo que vendría a ser todo este asunto de la eficiencia y de la justicia, ¿no? En todo caso. Si bien, ¿no? Se puede señalar que, y yo creo que con razón, que hay una serie de aspectos del análisis económico que realmente tienen que ver con el derecho, ¿no? Porque no se puede negar eso, ¿no? Vamos a mencionar esto rápidamente. Si yo, por ejemplo, digo que hay, ¿no? Una posibilidad de ver al derecho desde la perspectiva económica, y sobre todo, ¿no? Desde lo que vendrían a ser estos axiomas o postulados, ¿no? De la economía neoclásica, que son tomados en cuenta por el análisis económico, ¿no? Como serían pues estos conocidos axiomas, ¿no? ¿No? Bueno, que tiene relación también con lo que comentaba hace un momento, ¿no? El primero, ¿no? De considerar que somos sujetos racionales maximizadores, ¿no? Y luego el asumir que existe una ¿no? Moderada escasez de bienes, ¿no? Que es también importante porque sabemos que esto no tendría sentido si es que hubiese una abundancia de bienes o si es que no hubiesen bienes, ¿no? Una escasez enorme de bienes. Pero, de hecho, si nosotros hablamos de sujetos racionales maximizadores, en realidad estoy describiendo una conducta, no describiendo un comportamiento. Entonces, obviamente, esto hace referencia a conductas. Y cuando uno define, por ejemplo, el derecho, ¿acaso no dice que el derecho, o una de las definiciones del derecho, es la que se refiere a normar conductas, ¿no? El derecho regula conductas, entonces tiene que ver con conductas. Y el análisis económico hace, ¿no? Alusión directamente a lo que es el comportamiento humano, la conducta humana, ¿no? Entonces, por el tema de las conductas nos vinculamos con las normas. Y la norma es sin duda un concepto esencial en el derecho, o un concepto importante, ¿no? Como lo mencionamos también hace un momento. Ahora, si yo hablo de la moderada escasez de bienes, entonces, ¿esto con qué cosa tiene que ver? Pues tiene que ver con la distribución, ¿correcto? ¿Y la distribución con qué tiene que ver? Pues tiene que ver con la justicia. Así que aquí tenemos ya dos términos que habíamos considerado también, ¿no? que definen al derecho en buena cuenta. Solamente faltaría el último término, que es la sociedad, ¿no? Norma, valor y sociedad, ¿no? Y entonces estos dos axiomas nos conectan con las normas, con las conductas, y nos conectan con la justicia, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista, digamos, ¿no? Atacar al análisis económico en cuanto a que es algo que no tiene que ver con el derecho no me parece algo tan adecuado, porque sí tiene que ver con el derecho, en todo caso, ¿no? Porque tiene que ver con una manera de evaluar las conductas o comportamientos, en todo caso, y tiene que ver también con el tema de distribución. Justamente en este punto, ¿no? De distribución, claro, podemos hablar de que el análisis económico en realidad reflejaría una forma o una concepción de justicia, ¿correcto? Pero cuando nosotros en teoría, ¿no? En filosofía, hablamos de la justicia, precisamente hablamos también de concepciones de justicia.
Y noten esto que estoy diciéndolo en plural, concepciones de justicia. Entonces, el análisis económico sería una concepción de justicia, como podría también haber otras concepciones de justicia. Los marxistas o socialistas van a hacer su concepción de justicia, los liberales van a hacer su concepción o van a mantener una concepción de justicia, que es básicamente la que encontramos, por ejemplo, en autores como John Rawls o Carlos Santiago Nino, etcétera. Entonces, ¿no? O igual también desde la perspectiva más clásica, cercanas a visiones aristotélicas, tomistas, ¿no? O sea, el justnaturalismo, ¿no? O lo que llaman también el perfeccionismo, ¿no? De autores como Finis, por ejemplo, también es otra concepción de justicia, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, uno de los problemas que sí podría encontrarse en el análisis económico es asumir que es la única concepción de justicia. Me acuerdo muchas veces en mi seminario, bueno, que tenía años atrás en Católica, que era un seminario, digamos, de teoría jurídica, ¿ya? ¿No? Había siempre a un grupo de estudiantes que eran muy apegados al análisis económico, ¿no? Ahora, el problema con estos estudiantes en este seminario era que todos los casos que se discutían de distintas, digamos, materias, ¿no? Penal, constitucional, qué sé yo, todos iban a ser resueltos a través del análisis económico, ¿no? Y por otro lado, luego uno podía ver pues que también ellos como que adoptaban esta postura de asumir que solamente se puede hablar de justicia a través de la concepción del análisis económico, ¿correcto? Que en teoría de justicia la conocemos también como la justicia libertaria, sí, que es la que encontramos pues en autores como Hayek, ¿no? Como Nozick, o sea, con todos estos individualistas metodológicos. Y de hecho, ¿no? Cuando se van a hacer estas discusiones sobre las concepciones de justicia, pues obviamente vamos a encontrarnos con que hay, ¿no? Quienes pueden pensar que es un problema el asumir que todos los bienes van a tener que ser distribuidos siempre a partir de este único criterio de distribución, que sería el que ofrece el mercado, por ejemplo, bajo la lógica del análisis económico y la ganancia, ¿no? ¿No? En el siglo pasado, por ejemplo, autores como Michael Walzer, ¿no? Un conocido profesor americano en la Universidad de Princeton, decía, ¿no? Que esta era una forma de justicia, a ver, ¿cómo la llamaba? No, de igualdad, ¿no? De igualdad simple, decía, ¿no? ¿Qué cosa eran los modelos de igualdad simple? Pues aquellos que usaban un solo criterio de distribución para cualquier tipo de bien, ¿no? Y entonces todo era el criterio de ganancia. Por ejemplo, si estamos hablando de bienes de salud, entonces debería utilizarse el criterio de ganancia, o sea, privatización, ¿no? De todos los servicios de salud. Si vamos a hablar de educación, entonces también privatización, ¿no? De todos los bienes, ¿no? Vinculados a la educación. Y lo que decía Walzer, que defendía una postura de igualdad compleja, ¿no? Así la llamaba, era que en realidad cada bien tenía que ser distribuido en concordancia con su propia, digamos, condición o naturaleza, ¿no? Si yo voy a distribuir bienes, por ejemplo, en el ámbito educativo, entonces el criterio que debe primar es el mérito, no la ganancia. Si yo voy a distribuir bienes en el ámbito de la salud, tampoco debería primar o prevalecer el principio de ganancia, sino debería prevalecer el principio de necesidad. Obviamente, sí se reconocía un ámbito, digamos, económico, donde también era lógico el regirnos por la regla de, digamos, ¿no? de la ganancia, del costo y del beneficio. Pero era, digamos, un problema, sí, el no respetar la autonomía de esto que él llamaba esferas de distribución, ¿no? El libro en cuestión, por cierto, se titulaba Las esferas de la justicia, ¿no? Y allí podíamos entonces también encontrarnos ante esta lectura, ¿no? Que me parece interesante sobre lo que vendría a ser, ¿no? Esta intención del análisis económico desde ese punto de vista de, como se dice, monopolizar, ¿no? Los criterios de distribución o de justicia y derivar pues en situaciones que de pronto para muchos podrían sí parecer injustas, ¿no?
como sería de pronto el caso pues de que una persona llega, no sé, supongamos, ¿no? Con un puñal en la espalda, desangrándose, y llega al hospital o la clínica y no le dan atención médica porque no tienes carnet de asegurado, o lo van pues haciendo esperar, y no hay una atención inmediata que le puede costar la vida, ¿no? Entonces, porque allí está rigiendo otro tipo de criterio, ¿no? Entonces, esa sería sí una situación, digamos, problemática en todo caso respecto a lo que vendría a ser esta, ¿no? Esta perspectiva de asumir que todo tiene que ser, ¿no? distribuido desde esta fórmula propuesta por el enfoque económico, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que sería el tema de las conductas y los sujetos racionales maximizadores, de hecho, puede ser también interesante en algunos casos, ¿no? reconocer aportes, ¿no? en materia pues de incentivos y sobre todo, no sé, estoy pensando de repente en ámbitos donde podría ser interesante el enfoque, ¿no? Políticas criminales, por ejemplo, para combatir el crimen o robos, y donde se ha experimentado mucho en esta dirección, ¿no? Pero yo creo que ahí viene también un poco el mismo problema anterior, ¿no? De asumir que todas, ¿no? las conductas van a reflejar siempre esta actitud, ¿no? de ser sujeto racional, maximizador, y que no podríamos encontrar otro tipo de, de parámetros de comportamiento, ¿no? En todo caso. ¿No? Me acuerdo incluso en este texto que mencioné, de repente más adelante, si hay poco tiempo, puedo comentar algo más sobre este famoso artículo de Dworkin, ¿no? ¿Es la riqueza un valor? ¿No? Que trataba, por ejemplo, aquí de cuestionar esta tesis que sostenía Posner, me parece, o bueno, Balance Económico en general, de considerar que, ¿no? que haciendo una descripción, digamos, de la forma como los jueces administran justicia, pues ellos señalaban que los jueces ¿no? Aplican el derecho o resuelven casos siempre pensando en el aspecto, digamos, económico, ¿no? En la maximización de la riqueza, cosa que evidentemente no era necesariamente cierta, ¿no? Igual aquí también el asumir que todos los sujetos van a actuar o conducirse siempre, ¿no? De esta forma o de esta manera, ¿no? Como sujetos egoístas y donde, claro, de repente ellos van a describir una conducta altruista simplemente como una conducta que igual busca maximizar su interés, ¿no? Básicamente siguiendo el enfoque que ya comentaba de la racionalidad instrumental, ¿no? Y por eso decía que bajo esta visión, ¿no? Podría ser igual de racional la Madre Teresa con Bill Gates, ¿no? Porque ¿no? solamente actúan en base a su interés. Y son distintos intereses, pero es el mismo parámetro de conducto-comportamiento, ¿no? En todo caso. Ahora, siguiendo en el desarrollo del enfoque del análisis económico, justamente vamos a encontrarnos, ¿no? con un término que también va a ser siempre harto polémico, y aquí quizás podrías introducir ya el asunto de Dworkin y esta polémica con Richard Posner, ¿no? Y es el asunto de la eficiencia, ¿no? De la eficiencia como un criterio del enfoque económico, ¿no? Como nos dicen, hay que distribuir de manera eficiente los recursos. Justamente por ahí hasta dirían que una distribución ineficiente es más bien generadora de injusticias, ¿no? Digamos, por ahí podrían hasta plantear la idea de que el análisis económico no está desligado de la justicia, ¿no? Entonces, en el caso de la eficiencia, reconocemos en principio, claro, lo que ya habíamos hablado, ¿no? La maximización de la felicidad, pero esto iba a ser rápidamente cuestionado porque, ¿no? Al final se trataba, por un lado, ¿no? de la felicidad como algo hedonista, pero el principal problema, más que el tema hedonista, era el hecho que el utilitarismo, como su nombre lo dice, buscaba maximizar la felicidad del mayor número de personas, pero inclusive esta maximización de la felicidad podía ser a costa de causarle algún daño o perjuicio a quienes no forman parte de la mayoría.
¿no? El famoso típico ejemplo de los gladiadores en el Coliseo Romano, ¿no? Que el público disfrutando el espectáculo mientras los gladiadores podían ser despedazados por las fieras. Entonces, el placer de la mayoría a costa del sufrimiento de la minoría, ¿no? Para poder buscar algo más, digamos, equitativo y que no tome en cuenta solamente las mayorías, sino que incluya a todos, no se pasó al criterio de el óptimo de Pareto, ¿no? Del óptimo de Pareto. Y entonces, como sabrán, pues este es un criterio que podía asociarse, digamos así, con la democracia. ¿Por qué? Porque se exigía justamente la unanimidad, ¿no? Un estado es óptimo en términos de Pareto cuando no existe otro estado de cosas que sea preferido de forma unánime, ¿no? Entonces la unanimidad era lo esencial, ¿no? Entonces, claro, aquí podíamos, por ejemplo, encontrarnos con lo que vendría a ser, ¿no? Es la perspectiva de, ¿no? Un X, vamos a poner aquí, ¿no? Que tiene, no sé si ya, X que tiene 60, ¿no? Y Y que tiene 40, entonces, ok, este es un estado de cosas y vamos a cambiarlo, entonces, pues, pasamos, ¿no? A X 50 y Y 50, pero lógicamente X no estaría de acuerdo en pasar a otro estado de cosas porque perdería 10. Obviamente Y estaría contento porque gana 10, ¿no? Por lo tanto, ese sería el estado óptimo, ¿no? Claro, es cierto que los economistas van a incluir otras variantes, ¿no? Esto que llaman Kaldor-Higgs para compensar después de perder, pero en todo caso, ¿no? Podemos ver en principio que la cosa funciona así. Ahora, el problema con esto es que se decía que podían haber varios estados óptimos que difícilmente podrían ser considerados muy eficientes, ¿no? O justos en último término, ¿no? Supongamos que X representa al 10% de una población y tiene 80, Y, ¿no? O Y es el 90% de la población y tiene 20, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podrían llamar eficiente a una sociedad en donde el 80% de la riqueza se concentra en el 10% de la población y el 90% solamente posee el 20%, ¿no? Obviamente sería una sociedad bastante desigual, pero sería óptima. Lo mismo si vamos al caso de este otro ejemplo conocido, ¿no? 50-50. Podemos llamar eficiente a una sociedad comunista, ¿no? Donde todos tienen lo mismo. En concreto, ¿no? El criterio de optimalidad de Pareto podría brindar diferentes estados que serían óptimos, que a su vez son diferentes totalmente, ¿no? Una sociedad desigual y una sociedad comunista. Los dos serían óptimos en términos de Pareto, ¿no? Con lo cual entonces no resulta ¿no? una herramienta muy, muy válida, ¿no? Por eso es que aparece esta tercera opción, que es la más conocida y que se asocia justamente al criterio de maximización de la riqueza de Posner, precisamente, ¿no? De Posner. Entonces, ¿qué decía Posner? Pues básicamente que se trata de considerar en principio las preferencias o los deseos de las personas y que estos deseos se expresan pues en el monto que están dispuestos a pagar por acceder a un bien, ¿no? Y que si se dejaba pues la libertad de que cada persona pudiese satisfacer sus preferencias, como dije, en total libertad a través de transacciones, pues la sociedad iba a ir enriqueciéndose paulatinamente, ¿no? Si X, por ejemplo, ¿no? Como relato, ¿no? El ejemplo, X ha recibido una herencia, ¿no? Y tiene, pues, no sé, $50,000, ¿ya? Y quiere comprar un vehículo, ¿no? Entonces tiene $50,000 y hay una persona que tiene, ¿no? Un vehículo
o el vehículo que quiere comprarlo este señor, y él dice que no lo vende por menos de 48.000. Ahora, se hace la transacción, X le da 50, por ejemplo, podría ser, X está contento porque ha obtenido lo que quería, ¿no? Y está aún más contento porque, o igual de contento porque finalmente quería obtener 48 como mínimo, pero ha obtenido 50, ¿no? O sea, le ha caído 2 más de Yapa. Y entonces diría Posner, ok, entonces la sociedad ha incrementado en 2.000 su riqueza, ¿no? Pero precisamente en este artículo, Dworkin, por ejemplo, evaluaba esta historia, o más o menos una cosa similar, y podía hacerse algunos ajustes en los ejemplos, ¿no? Por decir, supongamos que ahora yo ya tengo una semana con mi auto que he comprado, pero de repente por ahí paso por una calle y veo un auto que está en venta que era el que en realidad era el que siempre quise, ¿no? Y sin embargo ahora lamentablemente no tengo ya el dinero para poder comprarlo, pero tengo el auto y resulta que este auto, ¿no? De mis sueños están pidiendo $30.000, ¿no? $30.000 por ese auto. Yo acabo de pagar 50.000 por este auto hace una semana, ¿ya? Pero quiero ese nuevo auto y entonces pongo en venta mi auto. Mi auto que lo pagué hace una semana o pagué por el 50.000, lo estoy vendiendo en 30.000. Obviamente como es un precio muy atractivo, va a poder encontrar a alguien que rápidamente lo va a comprar y le da sus 30.000, ¿no? Entonces ahora adquiere el otro vehículo. Entonces está satisfaciendo sus preferencias, a pesar de que ¿no? De una semana para otra, ¿no? Ha pasado de 50 de un auto valorado en 50 a 30, ¿no? O en todo caso aquí hubo una ganancia de 2.000 por esta transacción, pero ahora ha habido más bien una reducción de esa ganancia, ¿no? Entonces, en realidad, esto de la maximización de la riqueza es una cosa que no resulta siendo tan cierta porque, ¿no? Al final vemos pues que hay un incremento y hay un decrecimiento y eso significa pues que todo está a merced, ¿no? De digamos, de los deseos o preferencias que son muy cambiantes, ¿no? En todo caso. Claro, para el enfoque lo que importa, lo que interesa es que uno satisfaga su preferencia, ¿no? No importa que en lo concreto pueda haber algún tipo de disminución concreta como es en este caso, ¿no? O los ejemplos típicos que conocemos todos de aquella persona pues que tiene una urgencia, no sé, de repente de salud, ¿no? Necesito $10.000 para poder operar a un familiar cercano. No tengo en este momento efectivo, pero tengo este auto ¿no? Que me costó, pues, no sé, $30.000 y entonces necesito urgentemente los $10.000. Bueno, entonces lo vendo y por ahí, pues, alguien me ofrece $10.000 por mi auto, ¿no? Que evidentemente en ese momento, pues, ¿no? Ya con el uso podría estar cotizado en 20.000, $18.000. Pero como tengo la urgencia, lo vendo, alguien me ofrece los 10.000 y se lleva el auto, ¿no? Entonces, claro, todos están contentos. Yo he pagado por un auto que normalmente vale 20.10, estoy muy contento. Y yo, pues, he podido operar a mi familiar, que era lo que quería, a pesar de que he dejado, ¿no? Mi auto que en realidad tenía, si lo hubiera vendido normalmente, hubiera obtenido por lo menos 18 o quizás hasta $20.000, pero aquí me han dado 10.000, ¿no? O sea, son varios miles de dólares menos, pero no importa porque cada uno logró satisfacer su preferencia, ¿no? Ahora, un último detalle respecto a esta, a esta perspectiva es que realmente, ¿no? Si se trata todo de satisfacer preferencias y la manera como yo expreso mi preferencia es, como dice Posner, a través del monto que estoy dispuesto a ofrecer por el bien, pero, o lo que yo puedo ofrecer por el bien. Entonces, en buena cuenta, nos damos con que si yo tengo deseos o preferencias, entonces necesito tener bienes
para poder satisfacer mi preferencia, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, me impulsa a acceder a bienes materiales, ¿no? O bienes patrimoniales, ¿no? Porque o si bien no tengo de repente una cuenta en el banco, pero sí tengo un auto, o tengo una casa, o tengo alguna pieza artística o de otra índole valiosa, entonces eso me va a permitir ¿no? obtener otros bienes. A lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Como que el enfoque de Posner de una u otra manera coincide con la visión utilitarista en cuanto al hecho de asumir pues que el desarrollo de esta maximización de la riqueza solamente se daría en una sociedad ¿no? de consumo, una sociedad materialista, una sociedad que esté enfocada en el incremento de la ganancia, ¿no? Cuanto más abultada sea mi cuenta en el banco, más posibilidades voy a tener de satisfacer mis deseos. Cuanto menos dinero tenga en el banco, menos posibilidades tendré para satisfacer mis deseos, ¿no? Entonces es una sociedad que a través de digamos, de la propaganda, incentiva o incita al consumo, y entonces hace que la gente busque por todos los medios de recursos, ¿no? Para poder acceder a satisfacer sus deseos, ¿no? Entonces, es un poco que vive, ¿no? Vive del deseo y apunta en esa dirección, ¿no? Obviamente, Posner, cuando se le cuestiona este tipo de cosas, me acuerdo, ¿no? Pensaba que, o afirmaba que su idea de riqueza en realidad no estaba circunscrita a la riqueza patrimonial o material, ¿no? Él hablaba de riqueza en un sentido hasta cualitativo, ¿no? O algo más hasta espiritual inclusive, pero esto como que no resiste mucho análisis en los hechos porque no, yo puedo tener un gran corazón, pero ese gran corazón que tengo no me va a servir pues para pagar una operación o para pagar alguna urgencia que va a necesitarse, ¿no? Y claro, como estamos en un sistema donde, ¿no? De pronto, como decía, puede ser que se universalice un único criterio de distribución, como es el criterio de la ganancia, entonces, evidentemente, no voy a poder obtener lo que quiero si no tengo recursos o capital, ¿no? Así que de esta manera, podría sí pensarse que el enfoque económico mm, sí serviría para poder, digamos, alimentar, ¿no? una forma de sociedad que tenga estas características, ¿no? Bueno, ya estamos con el tiempo, ¿no? Me habían comentado que sería más o menos unos 50 minutos, ¿no? de presentación y luego un tiempo para preguntas, ¿no? Así que eso sería básicamente algunas líneas generales sobre, digamos, la problemática del enfoque económico y algunas posibilidades de crítica, ¿no? ¿Ok? Entonces quedo a su disposición si es que alguien tiene alguna pregunta, inquietud o comentario en todo caso. Muchísimas gracias, estimado doctor, por la presentación respecto a la crítica del AED. Sí hay un par de preguntas. La primera de ellas es, ¿cuáles son las áreas de investigación del AED? ¿Existe algún parámetro para determinarlas? Bueno, a ver, lo que yo siempre he pensado es que hay áreas donde sí puede de pronto operar, y creo que fue al inicio o fue desde ahí donde comenzó todo, ¿no? Me refiero a los temas de responsabilidad, ¿no? Porque desde los clásicos ejemplos, ¿no? De Coase, de Uhlen, etcétera, ¿no? Donde encontramos sí quizás soluciones prácticas frente a casos que en otros contextos, en otras épocas, podrían haber sido resueltas de una manera quizás no de la más adecuada, ¿no? Porque en último término, claro, podemos tener una industria X que puede generar algún tipo de daño, ¿no? Pero podría ser mayor el daño si es que se clausura esa empresa o esa industria, ¿no? Entonces, uno puede encontrar soluciones prácticas, ¿no? Como el típico ejemplo del humo y buscar, pues, filtros que puedan de pronto evitar que ese humo contamine, ¿no? Ahora, también es cierto que, y eso lo veía en este seminario que les comentaba, que sí, ¿no? Una cosa que se convierte en una solución para un problema puede generar
un problema en otro contexto, ¿no? Como todo está siempre interrelacionado, sí que es un poco difícil, pero de pronto por ahí podría ser válido, de repente también en esto que comentaba de las políticas criminales y todo lo que significa el contar también con otro, digamos, elemento útil para el análisis conductual, ¿no? La psicología, la economía pueden ser importantes sobre todo para lograr normas que sean eficaces, ¿no? Sobre todo, en todo caso. Pero claro, ya si, si vamos como sea, a otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito constitucional, ¿no? Donde de pronto ya hay quizás que darle mayor prioridad a lo comunal o lo comunitario antes que lo individual, porque como había dicho, la base del análisis económico también descansa desde el punto de vista epistemológico en el individualismo metodológico, ¿no? Que en pocas palabras lo que nos dice es que la realidad social está, o que la sociedad, mejor dicho, está constituida por individuos y que las modificaciones de las conductas individuales generan cambios sociales, ¿no? Entonces, yo si enfoco el derecho constitucional, por lo menos lo veo más bien desde una perspectiva de comunidad, ¿no? Y ahí sí yo creo que está claro, ¿no? El enfrentamiento entre el individualismo metodológico y lo que llaman en sociología el holismo o holismo, ¿no? O sea, la visión comunitaria. Así que por ahí sí creo que habría algunos problemas, ¿no? De acuerdo. Gracias, doctor. Una siguiente pregunta por parte de Mónica Rosell nos comenta. ¿Diría que la ética kantiana niega el A y B? Bueno, a ver, justamente les había comentado que habían críticas desde la teoría jurídica eh, que podría estar en parte vinculada a la dimensión valorativa o moral. En ese sentido, claro, ahí es donde inserto pues todas las corrientes del liberalismo o de las concepciones de justicia liberal, desde la teoría de justicia de Rawls o hasta la teoría de los derechos de Dworkin, o las corrientes como las de Carlos Santiago Nino, inclusive hasta en parte lo que sería Robert Alexi, ¿no? Tanto Nino como Dworkin como Rawls, obviamente se habían nutrido, ¿no? de la filosofía kantiana, ¿no? Incluso, claro, también obvio ojo que la filosofía kantiana también está muy vigente, o neokantiana en este caso, con la filosofía de Kelsen, ¿no? El positivismo kelseniano. Entonces, evidentemente, ¿no? Este enfoque kantiano, neokantiano, se mueve en otra dimensión, ¿no? Había dicho al comienzo que el enfoque económico trabaja en el plano social, ¿no? Y instrumental. En cambio, la perspectiva kantiana y sus efectos, digamos, y sus impactos en teoría jurídica del siglo XX, básicamente, ¿no? Eso se da en este plano más bien abstracto o metafísico, como dicen, fuera del espacio y tiempo, y entonces se mueven en otra dimensión, ¿no? Evidentemente, para la visión kantiana, todo lo que acontece en el espacio y tiempo está pues en un ámbito de no libertad, porque la libertad solamente se encuentra más allá del espacio y tiempo. En ese sentido, pues el análisis económico básicamente está dentro de lo que sería pues un espacio donde los seres humanos están en una condición de dependencia frente a sus, digamos, deseos, ¿no? Sentimientos, emociones, y eso no es libertad, ¿no? Esa no es la conducta, perdón, de un hombre racional, ¿no? La conducta de un hombre racional es la de estar más allá de sus deseos, preferencias, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente que sí, ¿no? Correcto. Gracias, doctor. Una tercera pregunta indica, en el Perú, los exponentes del AED son esencialmente abogados. ¿Esto generaría alguna afectación en el análisis económico del derecho al no existir economistas como exponentes? Muy buena pregunta. Este, bueno, en realidad es que yo creo que el análisis económico no es economía, ¿no? Así que no vería mal eso, porque realmente yo creo que no, hay que, siempre tiene que partirse del derecho, ¿no? Entonces, si solamente sería un economista, evidentemente este economista no va a comprender nada sobre lo que es el derecho y cómo funciona el derecho, ¿no?
Me acuerdo incluso haciendo un paralelo, en algún momento en la Católica se intentó hacer cursos de filosofía del derecho desde profesores, digamos, de filosofía, ¿no? Entonces, llevar a un profesor de filosofía a enseñar en una facultad de derecho un curso de filosofía del derecho resultó algo que no funcionó, ¿no? Porque ¿no? Es otra lógica, ¿no? Entonces yo creo que, ¿no? Digamos, o sea, puede ser que alguien tenga una formación de derecho fundamentalmente, pero que haya complementado con estudios de filosofía, como el caso, por ejemplo, de Robert Alexi, ¿no? Que estudió filosofía, estudió derecho, ¿no? O de Herbert Hart, por ejemplo, ¿no? Que también estudió filosofía y tuvo práctica de derecho, estudió historia, ¿no? Estudió artes, en fin. Entonces, eso sí, ¿no? Pero yo creo que ya, si se habla de un análisis económico del derecho hecho por economistas, ¿no? Ya sería otra cosa, ¿no? No sería análisis económico del derecho, porque como he dicho hace un rato, yo creo que sí hay una conexión por esas dos vías, ¿no? Por la vía conductual, y que es la norma, finalmente, y la otra vía, que es la distribución, que es la teoría de justicia, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, estimado doctor. Esas serían todas las preguntas. Ok, excelente. Sí, por parte de todo el equipo de BitLawyer queremos extender nuestro agradecimiento y esperamos que nos pueda acompañar en siguientes oportunidades. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto, estimado doctor. Estimados participantes, acabamos de finalizar la presentación del día de hoy referida a crítica al AED. Muchísimas gracias por acompañarnos. Somos BitLawyer. Hasta luego.